Daniel, el libro del profeta Daniel, capítulo 10, comenzando con el versículo 1, dice así la palabra del Dios vivo. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada. Digan conmigo, revelada. Revelada. Palabra a Daniel, llamado Beltsasar. Y la palabra era verdadera. Y el conflicto grande. Digan conmigo, conflicto grande. Conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Ustedes que son matemáticos, ¿cuántos son 3 semanas? 21 días. 21 días. Por eso el ayuno de Daniel que estamos haciendo es de 21 días. Y no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni ungí con ungimento, hasta que se cumplieron las 3 semanas o los 21 días. Hasta ahí por ahorita. Gracias, Señor, por este tiempo, Padre. Bendice tu palabra, unge cada corazón, cada mente, cada persona que está en este lugar y por lo que están por venir. El ayuno es una herramienta bien poderosa. Si estudiamos la vida de Daniel, miramos que Daniel era un hombre de Dios, consagrado, de la cual la Biblia, que nunca trata de esconder los defectos ni los errores de los gran siervos de Dios, ¿verdad que no? Miramos que Daniel, la Biblia nunca dice nada mal de Daniel. Y les voy a decir cuál era el secreto de Daniel. Daniel era un hombre consagrado a Dios, hombre de ayuno y oración. Ahora, muy importante, el ayuno y la oración siempre van juntos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque si uno nomás ayuna y no ora, eso se llama malpasada. Amén. Eso es una dieta glorificada. El ayuno verdadero que la Biblia enseña siempre es acompañado con oración. Intensifica la oración. Es un tiempo de humillarnos delante de Dios. Es un tiempo de consagración. Es un tiempo de reflexión espiritual. Es un tiempo de buscar el rostro de Dios y de recibir, como dice la escritura aquí. Aquí el profeta está dando su relato de cuál fue el resultado de esos 21 días. ¿Y qué es lo que recibió? Revelación. Amén. ¿Cuántos necesitan revelación de Dios? ¿Cuántos quieren dirección de Dios? Amén. Y en esos momentos había un conflicto pequeño. ¿Qué dice la Sagrada Escritura que acabamos de leer? Un conflicto grande. ¿Cuántos han tenido o tienen o están pasando broncas grandes? ¿Cuántos tienen problemas grandes? Entonces, ¿qué es lo correcto? Daniel nos enseña que en estos tiempos de tremenda conflicto, de necesidad grande, ¿qué es lo que uno debe orar? ¿Verdad que sí? Claro que debe orar. Pero Daniel añade el ayuno. Amén. Con propósitos. El ayuno siempre tiene en sí propósitos muy espirituales. De hecho, por eso le llamo este pequeño curso que estamos teniendo, no solamente el ayuno de Daniel, sino el verdadero ayuno que se encuentra en Isaías, que es lo que Dios requiere, lo que Dios exige. Porque Dios reprendió al pueblo de Israel en Isaías 58. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, primero la gente le reprochó a Dios, ¿por qué ayunamos? Y no te diste cuenta. Ni siquiera notaste que estamos ayunando. Y Dios le responde y le dice, es que cuando ayunas, haces lo que tú quieres. ¿Llamarás este ayuno a Dios santo y agradable? No puedes ayunar como ayunas en estos días. Dios está reprendiendo a Israel en Isaías 58 y le dice, si tú quieres que tu voz se oiga hasta el cielo, no puedes hacer lo que tú quieres en tu ayuno. El ayuno es para hacer morir la carne. ¿Cuántos dicen amén? El morir el yo, que yo mengua, pero que Cristo crezca, que se haga su voluntad, para ser sensible a la voz de Dios. Y para ser sensible a la voz de Dios se tiene que morir la carne.
Y de eso se trata el ayuno. El ayuno, vuelvo a repetir, siempre es acompañado con oración. Ustedes que son teólogos y eruditos, por favor díganme cuántas veces al día oraba Daniel. 3, amén. Entonces, Daniel oraba 3 veces al día y estoy seguro que sus oraciones no eran de 5 minutos. Estoy seguro que Daniel buscaba a Dios, y según la Biblia, si hemos leído la intercesión de este hombre, nos damos cuenta que este hombre sabía tocar el corazón de Dios. De hecho, hermano, solamente a un hombre en todo el Antiguo Testamento, así como solamente un hombre en el Nuevo Testamento se llama el amado del Señor. En el Nuevo Testamento ya sabemos quién era, ¿verdad? El discípulo del cual amaba a Jesús. ¿Quién era? Juan, amén. Juan es el amado del Nuevo Testamento. Y ahora usted dígame a mí, ¿quién era el amado del Antiguo Testamento? Daniel. No en una ocasión, sino en varias ocasiones. Dios, por medio de ángeles, por medio de Gabriel, por medio de arcángeles, Dios le dijo: oh Daniel, tú eres muy amado de parte de Dios. Por tanto, yo fui enviado. Desde el momento que tú propusiste humillarte delante de Dios y buscar su rostro, Dios me envió. Dios me envió. La respuesta fue enviada. Amén. Entonces miramos que el ayuno es para que venga revelación de Dios. Para los que están tomando notas, el ayuno número 1 es para humillarnos delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Daniel se humilló delante de Dios. Estos 21 días era para humillarse delante de Dios. Número 2 es para buscar el rostro de Dios. Daniel supo buscar el rostro de Dios. Es evidente en que ese es llamado. Él tenía una relación tan cercana con Dios que es la única persona en todo el Antiguo Testamento que Dios le llama el amado. Es una de pocas personas. Otra persona también, Josué, que la Biblia nunca dice nada mal de ellos. Nunca, ningún error, ningún defecto. No que eran perfectos, pero eran hombres tan íntegros, de un espíritu tan excelente y superior, que la Biblia nunca dice nada mal en contra de ellos. ¿Amén? Ese es el número 2, para buscar el rostro de Dios. Número 3, para ser guiado por el Espíritu Santo. Para ser guiado por el Espíritu Santo. Número 4, para recibir revelación y dirección. ¿Qué es lo que pasó aquí con Daniel? Se lo voy a leer el primer versículo otra vez, porque aquí hay, si le buscas, hermano, vas a encontrar que la Biblia te dice los grandes beneficios del ayuno y oración. ¿Verdad que no solamente es ayuno? El ayuno sin oración es una mal pasada, es una dieta glorificada, nada más. Pero el ayuno verdadero es muy espiritual. Es muy espiritual y debe traer beneficios espirituales. Dice así otra vez: en el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada. Ahí está la revelación, la palabra de Dios a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto era grande. Pero esto es lo que recibió Daniel en medio de un conflicto grande. Él comprendió. ¿Cuántos quieren comprender cuando están pasando luchas y pruebas? Vamos a ser honestos, ¿verdad que no siempre entendemos lo que Dios está haciendo? ¿Por qué Dios está pasando esto? ¿Por qué? Pues en los ayunos y la oración, Dios te da comprensión espiritual. Es lo que dice ahí: comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. ¿Cuántos necesitan inteligencia? Amén. Inteligencia espiritual, inteligencia para saber cómo comportarnos, cómo actuar, qué decisiones hacer.
Pues déjame decirte, Daniel recibió todo esto cuando él ayunó y oró. Vuelvo a repetir, no solamente ayunó, oró y ayunó. Y eso hace toda la diferencia. Vuelvo a repetir, hermano, ¿cuántas veces oraba Daniel al día? 3 veces. 3 veces. Imagínense cómo fueron intensificadas esas oraciones. Es que cuando uno muere a la carne, como dice aquí también, dice que afligió. En el siguiente, afligió es su carne. En el siguiente versículo, lo que fue afligido era la carne de Daniel, pero el espíritu fue fortalecido. Entonces queremos que se fortalezca nuestro espíritu. Vamos a ser muy honestos. No levante su mano, por favor. ¿Cuántos pueden decir, yo necesito que Dios fortalezca mi espíritu? Yo necesito morir un poquito más a yo. Aunque no queramos reconocer pública, necesito hacer que se note un poquito más Armando. Vamos a usar como ejemplo. Un poco menos de Armando y mucho más de Cristo. Pues entonces yo necesito afligir la carne para fortalecer el espíritu. ¿Qué es lo que el Señor, nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento? El espíritu, la verdad, está dispuesto. Amén. Está hablando, no está hablando del Espíritu Santo, está hablando del espíritu de uno. Porque el espíritu de uno es el que se comunica con Dios. Es la parte más sublime del creyente. Porque solamente el creyente tiene el espíritu vivo. Cuando dice la Biblia que estábamos muertos en delitos y pecados, ¿qué es lo que estaba muerto? El cuerpo, el espíritu es el que estaba muerto. Pero cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Dios nos dio el ayuno y la oración. Y yo sé que todo el mundo tiene preguntas, ¿qué es lo que se puede comer y qué es lo que no se puede comer? Pero yo vengo a decirte en esta noche, mi hermano, lo más importante son los propósitos espirituales. Vuelvo a repetir, el ayuno sin oración es una